anunciado en apertura, porque teníamos muchas ganas de hacer esta nota. Ella es profesora nacional de pintura y licenciada en artes visuales. Está en comunicación con Odisea Cósmica. Verónica Gómez, bienvenida, Verónica. Eduardo Hola, Verónica. y Victoria te saludan. Hola, ¿cómo están, Eduardo, Victoria? Gracias por la invitación a charlar. No, gracias a vos. Gracias por atendernos. La verdad que teníamos muchas ganas de charlar con vos. La verdad que cuando arrancamos el programa un poco decíamos, sos una artista reconocida internacionalmente, eso no cabe duda. Tus trabajos, tus pinturas interpelan y mucho. Uh-huh. Y hoy leyendo un poquito algo que vos escribiste, que me voló como me vuelan tus trabajos, y dice: concibo mis trabajos como capítulos de un libro despegado en el espacio. Y ahí aparecen los libros, pero también tu mundo es la pintura, el grabado. Uh-huh. ¿Por qué los libros? Sí, bueno, en una primera instancia, así muy, muy pequeña, sí, en mi infancia tenía una doble vocación, que era ser escritora y pintora. ¿No? Finalmente se definió la pintura como un camino a seguir, pero bueno, quedó latente la escritura y la ejercí de distintas maneras. En una época escribí bastantes reseñas sobre arte para Radar, para Página 12, por ejemplo. Uh-huh. Eso continuó sobre todo también a través de mis pinturas, porque son bastante narrativas. Entonces, de alguna manera, la influencia de la literatura estuvo y sigue estando presente, ¿no? Y eso que vos citás, de esto de los libros en el espacio, desplegados, también tiene que ver porque en una época hice muchas instalaciones, que bueno, por ahí para el público que no conoce tanto, la instalación es más parecida a una puesta en escena teatral, ¿no? Que incluye el cuerpo del espectador. Entonces, bueno, de ahí venía esta frase que vos citabas, ¿no? Y en tus trabajos también, uno ahora escuchándote podríamos pensar que hay algo teatral, hay muchos elementos en juego. Sí, son escenarios que albergan una cantidad de personajes con características muy acentuadas, con vestuarios también que detallo de manera particular. Estos escenarios pueden parecer domésticos, pero también se abren a veces a ciertos paisajes. Uh-huh. Últimamente se empezaron a abrir a una especie de páramo, si se quiere, o de llanura o de desierto, ¿no? Entonces sí, suceden en interiores bastante barrocos también, con mucha información, y con personajes que tienen alguna relación que el espectador va dilucidando a medida que se detiene, ¿no? Así que sí, son teatrales. Bien. Me interesa eso. ¿Y cómo es la creación de esos personajes que parecieran tener vida? ¿Cómo llegan a tus pinturas? Bueno, llegan de distintas maneras. Yo siempre, y últimamente más, digo que hago realismo. Uh-huh. Lo que sucede es que la realidad se ha vuelto un poco caricaturesca, entonces tendríamos que definir en este momento 2025 Argentina, podríamos ensayar definirlo desde acá, que es el realismo en todo caso, ¿no? Uh-huh. Y por ahí se corren un poco también los parámetros para designar algo como caricaturesco, ¿no? Porque tal vez es realismo. Entonces, ¿de dónde vienen los personajes? Vienen de cuentos infantiles, a veces viene de una realidad que se parece mucho a fábulas y a cuentos de la infancia. Entonces vienen de historias familiares, vienen de lugares bastante cercanos, ¿no? Aunque parezcan de otras épocas a veces los personajes, pero bueno, las épocas también se van mezclando en el presente. Bien, y me quedé pensando porque, digo, en una muestra
las obras necesariamente se ponen a dialogar entre sí de alguna manera. ¿Cómo pensás ese relato en una misma muestra y también entre tus muestras? Es linda la pregunta, es algo que los artistas vamos haciendo sin mucha conciencia, sobre todo en la relación entre muestras. Es algo que uno, bueno, cuando tiene unos años ya de hacer esto, mira hacia atrás y dice, bueno, esto tironea de aquella muestra de hace tantos años, y bueno, es algo que se van, digamos, percibiendo cuando pasan una cantidad de años y de muestras. Con respecto a una muestra individual, la pienso también como un escenario donde hay una cantidad de personajes que pueden ser pinturas, objetos, que se van a relacionar entre sí, que van a establecer ciertas afinidades o tensiones. Generalmente llega algún título que también le da sentido a la relación entre esas partes. Por ejemplo, el año pasado hice una muestra individual que se llamó Las vestiduras peligrosas, que es el título de un cuento de Silvina Ocampo. Bueno, donde aparecen varias cuestiones, el rol de la mujer, pero a mí lo que más me interesaba era la aparición de la culpa en el personaje, ¿no? Como que hay una serie de crímenes que suceden y la pregunta por quién es responsable de esas desgracias, ¿no? Entonces, en los cuadros que integraban la muestra parecía mucho un ejercicio del poder a través de ciertas vestiduras, ¿no? Y la pregunta por las consecuencias de ese ejercicio, por las maneras de eludir ese ejercicio, de reforzarlo, bueno. Entonces hay una lógica que es una especie de juego, ¿no? Que el título viene a reforzar y de que después el espectador es el que la va estableciendo, no es algo fijo, ¿no? Como que va haciendo las relaciones, además como hay muchos detalles en mis cuadros, se genera como una cosa detectivesca, ¿no? El que adivina una cosita acá, la relaciona con otra de allá, y bueno, se va generando un elige tu propia aventura también. Bien. Y pienso, ¿no? El arte es una forma de comunicar, de mostrarse al mundo, ¿no? Es un laburo, también hay que decirlo. Para vos, ¿qué es el arte? ¿Qué lugar ocupa en tu ser? Bueno, es un trabajo, me gustaría empezar por ahí. Está bueno que lo hayas dicho porque es algo que es difícil de sostener, porque hace relativamente poco existieron los honorarios para los artistas visuales, por ejemplo. Es algo que todavía es muy frágil, y que en este momento también es difícil, pero bueno, es algo que institucionalmente ya se estuvo por lo menos afianzando, ¿no? Que el arte es un trabajo, es una dedicación, es un ejercicio de la sensibilidad, sostenido, reflexionado, que tiene unas cualidades en las artes visuales que son disciplinares. En mi caso es la pintura, entonces hay ciertos elementos que se ponen en juego, ciertos materiales. Entonces diría que estoy de acuerdo con que es comunicación. Hubo un periodo en el arte como que estaba muy vedado eso, que era como hablar de comunicación era como bastardear, ¿no? Y como que se proponía o se ponía como en un grado superlativo el arte más críptico, y bueno, a mí nunca me interesó eso, por más que haya artistas así muy conceptuales que me interesan, yo prefiero un poquito más el ATP. Así que sí, me quedo con las dos palabras que dijiste en realidad, ¿no? Trabajo, bien. Comunicación, le agregaría ese ejercicio de la sensibilidad. También ha sido noticia, y un poco cuando arrancamos la nota mencionabas esta Argentina 2025, justamente una muestra tuya en China, en Pekín, fue levantada, para decirlo de alguna manera, censurada. ¿Qué fue lo que pasó con eso, Sí, Verónica? te cuento, porque fue una noticia que apareció y ahí me sorprendió bastante, porque
hubo varias cosas tergiversadas, ¿no? En la noticia que generaron preocupación en gente que además cercana, que me decía, ¿estás bien? Vamos a liberar tus cuadros secuestrados, y así como toda una especie de movida que agradecí mucho, pero bueno, me la pasé aclarando lo que ahora les cuento a ustedes. Yo estuve en China en una residencia artística en enero y febrero de este año, la residencia Mil Gotas, que se llama así, está coordinada por 2 argentinos que viven allá hace 10 años. Guille Bravo, que además fundó una editorial que es súper interesante, que se llama Mil Gotas también, homónima. Bueno, la cosa es que estuve allá estos 2 meses, hice una muestra en la residencia, dejé algunas obras y los chicos organizaron hace relativamente poco una muestra en la Embajada Argentina en China. Pero no era una muestra mía, ahí es donde la nota claro, que salió empieza a dibujar bastante. Yo participaba solo con una obra muy pequeña, la verdad, un óleo, y había 10 artistas más. Éramos 11 artistas entre chinos y argentinos. Porque, bueno, justamente lo que se está tratando de hacer es fomentar este puente cultural entre ambos países, ¿no? Bueno, la muestra se montó, los chicos de Mil Gotas hicieron este montaje de una muestra colectiva, y un par de días antes de la inauguración se enteran que habían desmontado toda la muestra. Lo que sucedió ahí no sé bien. Hay suposiciones, como bien dice esa nota también, de que el vicecanciller que viajaba se enojó porque estaba mi nombre ahí. La realidad es que desmontaron toda la muestra y que no hay fecha de reprogramación, que podría ser que uno de los motivos es que yo estaba participando en esa muestra y que yo hice algunos cuadros que son que podrían tomarse críticamente hacia el gobierno. Pero esos cuadros no estaban allá, nunca estuvieron en China esos cuadros. Esos cuadros yo expuse algunos el año pasado, están en mi Instagram, pero imagínate que no íbamos a organizar una muestra en la embajada. No, claro. Era un poco delirante, ¿no? Así que lo que sucedió fue eso. Y bueno, sí, yo el año pasado recibí, a partir de la exposición de esos cuadros, ataques es una palabra es darle demasiada relevancia, ¿no? Insultos en mi Instagram y demás. Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió, se generó un ruido ahí, pero está bastante tergiversada la noticia, ¿no? Bien, pero esa obra que vos habías hecho en su momento, que está reproducida en tus redes, no fue bien aceptada. ¿Qué te pasa con eso, no? Porque en realidad uno ahí es como meterse con tu arte, con tu expresión. Sí, mirá, ahí estamos en democracia, hay un ejercicio de la libertad de expresión que yo ejerzo tanto en mi taller como en la circulación de mi trabajo. Por supuesto, yo no decido, hay otros agentes ahí, sea la embajada o sea cualquier institución, que también empiezan a actuar. Uno cuando expone también se expone a ciertas críticas y lo que sea. Mientras queden en críticas, yo no tengo ningún problema, digamos. Me pasa que un poco me da... a ver, lo que recibí el año pasado fue mucho agradecimiento también, de personas que vieron esas imágenes, reconocieron una elaboración artística, porque no es un meme, no es, claro, con todo respeto a los memes, digo, pero hay una elaboración que tiene lazos con la historia del arte, que tiene lazos con el grotesco, lazos con cosas que exceden este momento en particular y los personajes de turno. Entonces pasó algo muy lindo, que recibí ese agradecimiento y algo de humor también sobre situaciones que pueden ser muy angustiantes. Entonces lo que rescato es esta devolución. Después lo otro fueron realmente
insultos como oraciones unimembres, te diría, como mucho. Entonces, Claro. no, Sí. yo estoy exponiendo, el que quiere charlar, intercambiar opiniones, me viene a ver y charlamos. Lo demás no se discute en redes, no se discute con insultos, o sea, lo que me sucedió es que fortalecí esa posición, ¿no? Que por ahí ni sabía que la tenía tan... que la tenía. Está bien, Hay, qué sé yo, momentos donde se pone a prueba eso. Y bueno, y también hice esas pinturas porque volviendo a la pregunta de Vic anterior, creo que el arte también es la posibilidad de enmendar algo o de equilibrar algo que resulta perturbador, ¿no? Entonces, las hice en principio por una necesidad personal. Así que bueno, y sucedió que otras personas las sintieron, les dieron la bienvenida, ¿no? Con una identificación uno busca afinidades también en momentos en que está todo tan agrietado, ¿no? Así que bueno. Sí, no, y escuchándote también pensaba, son obras que tienen que ver con todo tu trabajo, es decir, no es algo Exacto. aislado. Eso fue lo que me llamó poderosamente la atención, ¿no? En esta noticia que vos justamente aclarás, ¿no? De lo que había pasado, donde uno, ¿no? La sentía como perturbadora, porque en realidad ahí dialogan, como te decía Vic, todos tus trabajos que estás exponiendo. ¿Qué se viene de acá en adelante, Verónica? De acá en adelante, ahora estoy participando en una muestra que les quiero recomendar. Es una muestra colectiva en el Centro Cultural Recoleta, que inauguró la semana pasada y va a estar hasta el 12 de octubre. Ah, bien, tenemos tiempo. Hay tiempo, es una muestra en la Sala Cronopios, curada por Javier Villa y Carla Barbero. Es una muestra extremadamente política. Hay obras de Berni, obras que durante décadas no se mostraron. Hay una obra de Berni muy fuerte hecha en el año 76, en plena dictadura, que se llama La Torturada. Obras de Marcia Schwartz, de Raquel Forner, algunos artistas contemporáneos, Liliana Maresca. Es una muestra... y el título, que es Carroña Última Forma, proviene del libro de Leonidas Lamborghini, de un gran poema que se hizo a principios de los 2000, digamos, ¿no? En la crisis del 2001 y demás. Así que, me parece que es un buen momento para ver esa muestra y... así que aprovecho para pasar el chivo. Sí, No, está buenísimo, una súper Sí. invitación. La invitación está hecha. Es un hermoso laburo el que han hecho los curadores y me parece interesante, sí, eso, ¿no? Bien. No te queremos robar más tiempo, Sí. en realidad nos encantaría seguir charlando muchísimo más. Y tenemos que hacerle un... Sí, vamos a hacer esto. Te contamos, Verónica, nosotros nos gusta comprometer a Sí, los entrevistados y al decirles aire. que nos encantaría un próximo encuentro, una próxima nota. Más si llegás a estar por La Plata, venirte al estudio de Radio Provincia desde ya. Pero bueno, te esperamos en una próxima nota para reencontrarnos y seguir charlando. Dale, me encantaría, sí. Nos pondremos de acuerdo entonces. Verónica, Gracias. un placer enorme y muchísimas gracias por habernos recibido. Bueno, gracias a ustedes, chicos, que terminen bien la tarde. Igualmente, muchísimas Gracias, gracias. Verónica Gómez, una gran artista. Qué lindo la charla. Tenemos por acá imágenes de la Sagrada Familia, claro, para ver. Ahí tenemos ese espectacular, lo mucho que, bueno, ella resaltó. Sí, nos quedaron preguntas como esta, ¿no? Hablar de la Sagrada Familia. Lleno. Pero digo, ella hablaba mucho de la comunicación en el arte, ¿no? Y se nota lo que transmite con sus pinceladas. Y con las formas y la creación de estos personajes, ¿no? Sí, todo un mundo, ¿no? Y un poco ella lo decía, ¿no? Y vos se lo preguntabas en esto que vos le dijiste del diálogo que tienen las obras. Y vas viendo, y en esta hay
reminiscencias a Milei y a su hermana y a otras cuestiones que evidentemente son las que han puesto de mal humor a los libertarios. Viste que a los libertarios igual uno menciona la palabra con P, política, y ya saltan como leche hervida. Pero digo, la forma en que elabora este mensaje, Verónica, a través de las metáforas y de la analogía, me parece una forma, no sé, no quisiera usar la palabra inteligente, ¿no? Pero ahí hay todo un estudio, hay una preparación. Sí, claro. No es una provocación vacía como si suelen Y acostumbrar ella los libertarios. bien lo refería con otros trabajos donde un texto de Silvina Ocampo la lleva a otras cuestiones. Por eso decía, en el diálogo, ¿no? de sus obras, esta es una obra que de alguna manera es... Forma parte. Claro, y expone un momento, ¿no? Total. Histórico. Pero Sí, bueno, lo retrata. nos desasnamos un poco de lo que había ocurrido en la embajada de China, que era una de las noticias también que circulaba alrededor de esta gran artista que expone en todos los lugares del mundo. Eso hay que decirlo, y está reconocida a nivel internacional. Le recomendamos que vayan a seguirla a Instagram. Sí, claro. Verónica Inés Gómez 1. Y ahí está al tanto de su obra y de sus muestras y demás. Lujazos, ¿no? Ahí, Seba Álvarez en Gracias, producción. Seba. Gracias, Seba. Hacemos otra pausa musical, que hay más Odisea Cósmica aquí en la 97.1.